voy a someter a disciplina. Argumento. Soldados de la República, me dirijo a todos. Nos juzgue la historia. ¿Quién? And I just want to say thank you. Debate. ¡Nunca nos subordinemos! Maciosare. Cuando las palabras informan y el poder las transforma. Política y periodismo. Isabel Miranda, madre de Gualberto Wallace Miranda, quien fue secuestrado y mataron el 11 de julio del 2005. Aprovecho para puntualizar que a las víctimas no nos corresponde probar la culpabilidad de quienes cometen un delito. Eso le corresponde al Ministerio Público. Hoy, 12 de octubre, deberíamos estar celebrando la vida de mi hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. Y por desgracia, lo que hacemos es añorarlo y después de 18 años, seguir luchando por obtener justicia. La ciudad está más viva que nunca, con hambre de un nuevo amanecer, la fuerza de una ciudad entera unida para mejorar. Con alma, trabajo y corazón motivaremos, convenceremos y sumaremos a millones de capitalinos al proyecto para construir una ciudad mejor. Es momento de creer. Mirándote a los ojos te digo, sé lo que necesitas y juntos lo vamos a lograr. Vota por ti. Llegó tu momento. Isabel Miranda de Gual. Isabel Miranda de Gual. Maciosare. Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Maciosare, la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, es temático y hoy es el turno del periodismo. Yo soy Laura Sánchez Ley, periodista, y doy la bienvenida a mi compañero Fabricio Mejía, escritor. Hola, ya estoy otra vez por acá. Luisa Cantú, periodista. Hola Fabricio, Laura, Hola. Muchas gracias. El reportaje de esta noche vamos a hablar del caso de Wallace y nos preguntaremos si se confirma la fabricación. Este es un trabajo de mi compañero Armando Gama, quien se encuentra en el estudio. Buenas noches, Armando. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches. Hola, Luisa, Fabricio, muy buenas noches a todos. Y en efecto, pues este es un caso que sigue dando de qué hablar, y es que recientemente pues se dio a conocer la noticia de la muerte de Isabel Miranda de Wallace y pues no se cierra este polémico caso del secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace, ocurrido, recordemos, en julio de 2005. Y de hecho, pues este fallecimiento de Isabel Miranda pues da vida al caso y coincide también con nuevos testimonios, revelaciones e investigaciones periodísticas que pues podrían dar un giro completo a esta historia y cambiar los roles de víctimas a victimarios. Las 6 personas acusadas pues denuncian que durante el proceso judicial no se les respetaron los derechos humanos, derechos elementales como el debido proceso, la presunción de inocencia, el respeto a sus derechos humanos justamente, y sufrieron también detenciones arbitrarias. Y bueno, pues este es un caso de las 2 mujeres acusadas que fueron pues víctimas también de vejaciones, agresiones y tortura psicológica y sexual, sin olvidar que pues tampoco se les juzgó con perspectiva de género. Y bueno, pues pese a esta muerte de Isabel Miranda de Wallace, las irregularidades en el caso de su hijo pues siguen vivas. Vamos a ver el siguiente trabajo. Maciosare. 13 meses después del reporte de su muerte, Hugo Alberto Wallace seguía vivo. Así lo declaró su expareja Claudia Muñoz, con quien incluso tiene una hija. Ella habría hablado por teléfono con él. Es un muerto vivo en ese momento. Le llamó porque quería ver a su hija. Y ella le dijo: hasta que no resuelvas tus problemas con la justicia y en México, por favor no me llames. La declaración, que fue ratificada el miércoles ante la Fiscalía General de la República en un consulado de México en Estados Unidos, echaría abajo la versión que desde julio de 2005 sostuvo Isabel Miranda de Wallace, madre de Hugo Alberto, para dar con los supuestos plagiarios y asesinos de su hijo, afirma el periodista Ricardo Rafael. Esta sería la prueba definitiva, junto con muchas otras, que demostrarían la fabricación. Esta declaración será usada en el juicio contra Brenda Quevedo, una de las 6 personas señaladas, exhibidas y privadas de su libertad tras la presión ejercida por la señora Wallace.
Sin embargo, la defensa de los acusados e investigaciones periodísticas como la de Ricardo Rafael han documentado múltiples irregularidades en el caso, desde la supuesta desaparición de Hugo Alberto hasta el reporte del fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace. Hasta la muerte o desaparición de ella está bañada pues por una nube de confusiones, ¿no? De una persona que simuló y fingió que su hijo fue secuestrado y asesinado, sin ningún cuerpo, sin ningún testimonio, ni una sola prueba concreta de su muerte, pues claro que hace dudar. Todo el caso, enfatizan quienes han investigado, ha sido una maraña de contradicciones. Aseguran que la historia más inverosímil que incluso sustentó la condena de prisión es la gota de sangre plantada medio año después del reporte del asesinato de Hugo Alberto Wallace en el departamento de la Ciudad de México, en donde habría ocurrido el crimen. La prueba genética fue encontrada en febrero de 2006 por peritos de la PGR, al reconstruir los hechos en el mismo lugar que ya habían cateado sin ningún hallazgo. En 2019 apareció Carlos León Miranda, quien dijo ser el padre biológico de Hugo Alberto Wallace o Hugo Alberto León. Cuando Isabel me comentó el secuestro de mi hijo, me sentí muy afectado. Narró irregularidades como cuando asegura le tomaron una muestra de sangre para realizar la comparación, haciéndose pasar por Enrique Wallace, esposo de Isabel Miranda. Al final, se documentó que la gota de sangre era de una mujer, presumiblemente la media hermana de Hugo Alberto. O sea, ese es el nivel de cómo Isabel podía pasar de 0 a 100 en insultos, en fabricar pruebas, en denunciar gente. Así reaccionaba porque lo podía hacer y le hacían caso. A partir de 2005, año del reporte del supuesto secuestro, la familia Wallace, dedicada al negocio de la publicidad, lanzó una campaña con espectaculares nunca antes vista en el país para denunciar a Jacobo Tagle Dobín, los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz, César Freire Morales, Brenda Quevedo Cruz y Juana Hilda González Lomelí, los supuestos secuestradores, violando su presunción de inocencia. ¿No? Y luego contó con un enorme apoyo del presidente Felipe Calderón y luego de Enrique Peña Nieto, y para cerrar el botón, el sistema penitenciario, porque muchas de estas personas que son víctimas fueron torturadas dentro de las cárceles. En 2010, la señora Miranda de Wallace recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos del presidente Felipe Calderón. Una mujer admirada, una mujer respetada, por promover una mejor impartición de justicia. Y mientras la señora Wallace era premiada, las personas a quien señaló como secuestradoras y asesinas denuncian que fueron torturadas para confesar el supuesto crimen. Si Brenda Quevedo fue torturada en Islas Marías o si Jacobo Tagle fue torturado en la prisión de Villaldama en Veracruz, es porque Isabel Miranda tenía un poder enorme y ese poder se lo entregó el presidente. Brenda Quevedo denunció incluso que fue víctima de abuso sexual en reclusión. Han pasado casi 20 años del supuesto crimen y Brenda aún no tiene sentencia. Logró el arraigo domiciliario, pero con vigilancia policial, localizador electrónico y prohibición para salir de la Ciudad de México y del país. La influencia de Isabel regresó a la Defensoría Pública en cuanto llegó Norma Piña y Tasia Cruz Parcero, esposa de un amigo de Isabel, de Renato Sales Heredia. Brenda tampoco tiene permiso para recibir atención médica. La justicia mexicana tampoco atendió una recomendación de la ONU para liberar a Brenda al documentar que fue víctima de detención arbitraria. Jacobo Tagle Dobín tampoco ha escuchado sentencia. Los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz, así como César Freire Morales, fueron sentenciados a más de 70 años de prisión. El caso de Juana Hilda González llegó a la Suprema Corte. En 2022, el máximo tribunal admitió un amparo al demostrarse que la confesión de Juana Hilda fue obtenida bajo tortura. El caso está archivado. Quien lo tiene es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Él tiene 2 años esperando a resolver el amparo de Juana Hilda. A ver si ya con esto le da cauce. La defensa de los acusados coincide.
Los señalados fueron detenidos arbitrariamente, se declararon culpables bajo tortura. No se respetó el debido proceso y al exponer su identidad se violaron sus derechos humanos. Maciosare. Pues ahí lo tiene. En 4 meses estarán cumpliendo 20 años de esta desaparición, secuestro y asesinato de Alberto Wallace, a 2 décadas prácticamente. ¿Qué tenemos? Pues básicamente 2 reportes de fallecimientos, el hijo y la madre, Isabel Miranda de Wallace. Tenemos 6 detenidos y bueno, pues a pesar de la muerte de Isabel Miranda de Wallace, pues tenemos también a una mujer que sigue influyendo y que tiene todavía poder actualmente. ¿Cómo ven? Han pasado 20 años, en efecto, y bueno, muere Isabel Miranda, pero se quedan muchas cuentas pendientes. Fabricio, hay gente que todavía pues tiene casos que me comentan y nos cuentan que no porque ella muere se acaban, ¿no? Por ejemplo, el caso de Salvador Leiva, 12 procesos judiciales, la perito que hace el protocolo de Estambul de una de las víctimas. ¿Quién era esta mujer? Bueno, a esta mujer podemos verla, digamos, como una mujer en lo individual, digamos, perversa y vengativa. La podemos ver como parte de una red dentro del Poder Judicial mexicano que permitió la impunidad, acusar a inocentes, torturarlos. O lo podemos ver también, y esa es un poco mi perspectiva, como un síntoma de una idea que está mucho por estos días, ahora con lo del supuestas fosas clandestinas en Jalisco, esta idea de que para que unos mexicanos vivan, los otros tienen que morir. Pues yo cerraría reforzando esta idea que ponen sobre la mesa de hablar de cómo esto es un ejemplo de cómo funcionó todo el sistema de justicia penal durante varios sexenios, porque normalmente cuando le preguntamos a la sociedad mexicana qué es lo que más le preocupa, una de las respuestas en el top 3 es la inseguridad. Y por esto no se ha resuelto en tantas décadas, justo porque quienes tenían que haber sido MPs, personas juzgadoras, policías, fiscales, peritos, estaban al servicio de otro tipo de poderes, ¿no? Eso es lo que evidencian estos casos. Entonces yo pondría eso, y el caso de Salvador Leiva es muy importante porque también muestra cómo las defensoras y defensores públicos arriesgan su propia vida y seguridad por defender casos problemáticos. Lo vemos más a detalle luego. Vamos a ver más a detalle, pues el caso de Isabel Miranda de Wallace al regresar del corte. YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare. Soy Isabel Miranda de Wallace. Como los malos políticos no han dado buenos resultados, yo me comprometo a conformar un gabinete en su mayoría con ciudadanos capaces y comprometidos, como tú y como yo. A Wallace que lo cumplo. Maciosare. Estamos hablando de Isabel Miranda de Wallace y bueno, en la coyuntura, ¿no?, de que la mujer pues falleció hace algunos días. Y hablábamos también cómo a lo largo de estas 2 décadas esta persona pues conspira con policías locales de investigación, fiscalías, con todo el aparato de justicia. Y la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que esta mujer logró esta alianza con tantas instituciones de gobierno, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, que es cuando se ve más claro pues esta colusión con las más altas esferas del poder? Sí, la narrativa, como dicen ahora, el relato, empieza en el 2004 con la marcha contra la inseguridad, que es una marcha convocada por los medios de comunicación, realmente. Esta marcha de blanco, donde van las personas con sus trabajadoras domésticas, sus perros, todas de blanco. Esta marcha contiene, digamos, el germen de lo que después será el calderonismo como ideología, que es los buenos somos nosotros, es decir, los ricos, los blancos, los malos son los pobres que están metidos en el crimen organizado. Nosotros no lavamos dinero de ningún narcotraficante ni tenemos tratos con secuestradores, por lo tanto somos los buenos. Y se crea esta imagen que es la de Miranda de Wallace, pero también es la de Martí y otros, que es el vengador. El vengador ciudadano, como decía en el corte de la campaña terriblemente fallida
la Wallace en el Distrito Federal, siendo candidata de Acción Nacional, esta idea, digamos, de que los pobres son los que tienen que pagar y que los buenos están representados por estos agentes vengadores ciudadanos que no tienen intereses de ningún tipo y que su sola voluntad encuentra secuestradores, arregla casos, etcétera. Se trató de enaltecer, digamos, esta idea, esta figura del vengador, donde las instituciones no funcionaban, que efectivamente no funcionaban, y donde solo valía la voluntad, pero de ellos. Si se trataba, digamos, de alguien que tomara por propia mano la justicia en una comunidad indígena, era un linchamiento y había que encarcelar a todo el mundo. Pero si era Isabel Miranda de Wallace, era una vengadora, y hasta ahora Milenio e Imagen dicen es una defensora de derechos humanos cuando fue una violentadora de derechos humanos en México. Es justamente eso lo que ahorita es parte del argumento por el que la Suprema Corte de Justicia atrajo el caso. Como ya nos relataba Armando en esto, que por cierto, la verdad, un aplauso al maravilloso trabajo que hiciste, porque son 20 años de síntesis en 6 minutos, ¿no? Con las versiones oficiales y no oficiales, documentos. La verdad es que espectacular el trabajo que hizo Armando con el equipo del 11. Pero es justamente eso, digamos que la oportunidad que tendrían estas 6 personas sujetas a procesos, 5 ya sentenciadas en la última instancia, es que la Suprema Corte, y como bien decía ahora en esta pieza Ricardo Rafael, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, haga un proyecto en el sentido de que les libere, porque ya se agotaron, digamos, todas las instancias con jueces y juezas anteriores. Y uno de los casos que argumenta la defensa, justamente el equipo de Salvador Leiva, quien en la Defensoría a cargo de Netzaí Sandoval era el secretario técnico para el combate a la tortura y representaba, digamos, a estas personas como contraparte a Isabel Miranda, es el efecto corruptor, es decir, que un actor no estatal usurpara o tomara funciones de autoridad. En este caso, Isabel Miranda fungió como policía, como ministerio público, como procuradora, exhibió a personas en medios de comunicación, en espectaculares, violando la presunción de inocencia, y es todo este actuar, digamos, fuera de la ley que generó un efecto túnel, es decir, ya la autoridad no tuvo que buscar otras personas culpables porque todo enmarcaba a que habían sido estos 4 hombres y 2 mujeres, fueran culpables o no, ¿no? Todo eso es parte de lo que hoy tiene que deliberar, junto con otros temas que yo creo son muy interesantes, los hablamos si quieren un poco más adelante de género, porque no son la excepción, desafortunadamente, ¿no? Hay un montón de casos que podrían ser similares y que la Corte resuelva podría ser un precedente en este sentido. Y que aparte una cosa súper interesante es que se quedan, hablando de las cuentas pendientes que se quedan, y es que la mujer intentó censurar a todo el mundo, ¿no? A abogados, a defensores, a víctimas, a periodistas. Yo creo que la mayoría aquí sufrimos de alguna manera la censura de Isabel Miranda de Wallace en algún medio de comunicación, y para que la gente que esté en casa se dé una idea, el tipo de denuncias que lograba que se abrieran en la entonces PGR, después en la FGR, que tenían que ver, por ejemplo, con que no podían impedirle dar entrevistas a los abogados de las víctimas, a ellas mismas, solamente por representar, o el tema que hablamos, por ejemplo, de la perita de PGR, que acredita que una de ellas, Brenda, sufrió tortura, y a través de este protocolo de Estambul, pues se comprobaban muchos de los delitos de Isabel, y que terminó demandada por un tema de que dice que falseó el protocolo de Estambul. A ese nivel llegaban las fabricaciones de esta mujer. Así es, y justamente ahora que hablábamos del poder de intervención en fiscalías, con fiscales justamente, con peritos, con agentes de investigación, con jueces, ¿no? No olvidemos el Poder Judicial que también estuvo de su lado. También se le vio muy de la mano con el expresidente Felipe Calderón, que recordemos incluso recibió ahí el Premio Nacional de Derechos Humanos a la figura de Isabel Miranda de Wallace. Pero eso no era todo. En el país, o su influencia también traspasó fronteras, porque incluso la ONU no pudo o no ha podido del todo contra Isabel Miranda de Wallace. La ONU en 2020 emitió una resolución, es específicamente el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, en septiembre del 2020, y ordenaba o exigía prácticamente la liberación inmediata de una de las señaladas, Brenda Quevedo, pues argumentaba que había sido detenida arbitrariamente. Documentó varias cosas, la misma ONU. Les leo textualmente lo que documentó. El 13 de octubre de ese día, de 2010, Brenda Quevedo sufrió actos de tortura,
en justamente las Islas Marías, en la prisión de las Islas Marías. Se le vendaron los ojos, le envolvieron los brazos con una cobija y encima le pusieron cinta adhesiva. Y bueno, pues también la amenazaron con tomar represalias con sus familiares. Y que no de ocultaba, tal magnitud estamos hablando. no ocultaba su prepotencia. Me encantaría que pudiéramos ver un clip que encontramos de la señora Miranda de Wallace en una entrevista donde queda en evidencia este nivel de prepotencia tan exagerado. Yo los pude haber mandado a matar, no nada más a golpear, porque quien los encontró fui yo. Yo los pude haber levantado como hicieron ellos con mi hijo, pero yo no soy igual que ellos. Yo sí creo en Dios, yo sí creo en la justicia y creo en las instituciones, pero sobre todo tengo una educación que me enseñaron mis padres y yo no voy a ser una criminal ni voy a echar mi alma al infierno por una gente como esta. Fabricio, Luisa, ¿qué piensan de este clip? No, pues exactamente esa es la definición, digamos, de lo que representa o el síntoma que es Isabel Miranda de Wallace. Ahora hay que pensar también que el propio Poder Judicial, y esto es una cosa que denunciaron Etsaí y Salvador Leiva cuando lo sacaron con la llegada de Norma Piña del Poder Judicial, cómo empezaban a llegar personas ligadas a Isabel Miranda de Wallace. Bueno, nada más ni nada menos que el secretario de la propia Norma Piña estaba ligado al caso Wallace. Fue quien denunció. Era el que había llamado por teléfono a denunciar un secuestro que nunca se demostró que hubiera existido, que no encontró nada la Procuraduría General de la República cuando entró en el 2005 a ese departamento donde supuestamente se había destazado un cadáver con una sierra eléctrica, no encontró una sola evidencia física, material de ello, y sí la fueron a encontrar 4 meses después, cuando ya el departamento había sido rentado por un empleado de Showcase, que es la empresa de espectaculares de Isabel Miranda de Wallace. Es decir, tenemos este entramado que esperemos que con la elección, Luisa, del Poder Judicial se pueda remediar este tipo de casos y se puedan otorgar estos amparos a todos estos inculpados inocentes. De hecho, es uno de los 2 procesos abiertos en contra de Isabel Miranda. Uno es por presunta o posible fabricación de evidencia, con esto que ya refieres, el tema de la gota del departamento, y el otro es por tortura. Son 2, digamos, demandas que interpuso la Defensoría en contra de ella, que no tuvieron la misma celeridad en la Fiscalía que las que ella interpuso contra estas 6 personas. Y yo justo me tengo ahí un poco también en el actuar de del Poder Judicial, porque ahora que decíamos, el caso no es ella, el caso son medios de comunicación, el caso son el Poder Judicial, la Fiscalía, la propia policía, ¿no? Es decir, es un modus operandi de un sexenio que no solo no trajo justicia a las víctimas, porque fue un sexenio, además ya nos dirá Armando un poco más adelante el contexto de seguridad, sino que generó otros problemas, porque cuando tú le fabricas un caso a una persona, también rompes su entorno, ¿no? Las madres, padres, familias de no solo estas 6 personas, sino un montón más de casos. Bueno, y además exhibir su cara y decir es un secuestrador en un espectacular. Imagínate el daño que hace eso a una persona. Déjame decirles 2 momentos importantes de jueces en este caso. En la primera sentencia contra Juana Hilda se argumentó que era mala madre. Fíjate. Mala madre, porque era bailarina. Sí. Entonces, claro, según este juez absolutamente misógino, ser bailarina automáticamente te vuelve en criminal. O sea, esta falta de perspectiva de género es gravísima y es la regla, pues, en el Poder Judicial. Y contra Brenda, después de que se le exhibió en un disfraz de Halloween, porque recordemos que también a las mujeres cuando se les expone no usan sus fotografías graduándose o como quieran, ¿no? Siempre las sexualizan, las estigmatizan. Entonces, bueno, se publicó una fotografía de ella y un juez de causa consideró que era demasiado independiente e inestable, que tenía muchos estudios y era muy ambiciosa. Entonces, claro, todo esto son comportamientos que de acuerdo al Poder Judicial las convertían en sospechosas, lo cual te habla de un Poder Judicial con una brújula muy perdida para proteger derechos de la gente. Sí, yo recuerdo una historia de la señora Enriqueta, madre de Brenda. Yo platicaba con ella hace tiempo y creo que te ilustra muy bien cómo se manejaba en los juzgados. Ella cuenta, para empezar, cómo les hacían esperar a ellos como familiares. Cuando entraban, Isabel ya estaba dentro con toda su parentela, con todos sus familiares que operan con la misma estructura, y cómo se acercaba a ellas la señora y les decía tal cual:
no sabes con quién te estás metiendo. Les decía enfrente, mientras el juez, mira, parado, viéndolas, avalando todo, en lugar de decir, oiga señora, por favor, no le esté faltando al respeto, está en un proceso judicial. Se movía por los juzgados como ama y señora de estos espacios. Y coincido con Fabricio, espero que ahora empiecen a existir movimientos reales adentro de los juzgados y a nivel judicial. Sí, a mí me llama muchísimo la atención lo que ha pasado en estos días con lo de Jalisco, que los medios de comunicación siguen en esta lógica. Es decir, están diciendo campos de exterminio, no están usando el término fosas clandestinas que se usaba durante la década pasada, ahora es un campo de exterminio, y esto es alertar, digamos, sobre este mismo discurso que permitió la existencia de la Wallace, que permitió la existencia de Felipe Calderón, de Genaro García Luna, de Norma Piña, es decir, de toda esta descomposición del aparato de justicia, que es... los criminales no son ciudadanos mexicanos, no tienen derechos, no son seres humanos, podría matarlos, dice la Wallace, y me parece que esa es una narrativa que hay que enfrentar porque no es democrática. Regresamos, estamos hablando de Isabel Miranda Wallace. Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare. Hoy 12 de octubre deberíamos estar celebrando la vida de mi hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Y por desgracia lo que hacemos es añorarlo y después de 18 años seguir luchando por obtener justicia. Maciosare. Regresamos, estamos hablando de Isabel Miranda de Wallace y también les recordamos que pueden seguirnos a través de las redes sociales, por Canal 11, por Facebook, por Instagram, en fin, por todas nuestras redes. Isabel Miranda evidentemente no trabajó sola estos 20 años, estuvo coludida con muchísimas instancias hasta los niveles más altos, incluido el entonces presidente Felipe Calderón. Cuéntanos un poco quiénes conformaban ahora sí que esta red de operación de impunidad y tortura. Así es, bueno, pues aunque Isabel Miranda de Wallace ya no esté físicamente en este plano terrenal, sigue todavía su presencia en algunos poderes como el Poder Judicial, y ahora justamente vamos a ver una gráfica con los nombres y apellidos de estas personas dentro del Poder Judicial que seguían o pretendían perpetuarse en el Poder Judicial, ahora aprovechándose también con la reforma judicial. Aquí lo tenemos efectivamente. Está Abraham Pedraza Rodríguez. Él era secretario de Estudio y Cuenta de la magistrada, cuando era magistrada hasta 2015, Norma Piña, ahora por supuesto presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él, ¿quién es Abraham Pedraza? Básicamente pues es ni más ni menos que el primo de la señora Isabel Miranda de Wallace. Él fue también quien denunció inicialmente la muerte o la desaparición de su hijo Hugo Alberto Wallace, una de las dos denuncias, de los dos denunciantes que hubo en este caso. El segundo nombre es Osvaldo Jiménez Juárez. Él fue agente de la CIEDO, antes la PGR. Él pues básicamente también está acusado por Brenda Quevedo de ser uno de los torturadores de esta señalada. El tercer nombre es Sara Irene Herrerías. Ella aún es fiscal en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República. Ella permanece en este cargo desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Qué tienen los tres en común? Pues básicamente que son personas cercanas o eran personas cercanas a Isabel Miranda de Wallace. Ambos o los tres buscaban justamente participar en el proceso de la elección judicial. Los dos primeros, Abraham y Osvaldo, buscaban ser magistrados. Los dos, por supuesto, fueron pues rechazados. Y la única que permanece todavía en la carrera por esta contienda judicial es Sara Irene Herrerías. De este tamaño estamos hablando de la red de complicidades que tenía Isabel Miranda de Wallace, o que mantiene todavía en el Poder Judicial. Y faltaría a Marisela Morales, claro, la exprocuradora de Felipe Calderón, que también quiere ser electa como juzgadora en este periodo que se va a abrir, y por supuesto ahí está todavía en la lista y son los votantes los que vamos a decir que no.
Y parece impresionante este tipo de redes que existen. Miren, en algún momento yo tuve oportunidad y por eso creo que cobra relevancia que ahora aparezcan estos nombres y que sepamos quiénes son las caras detrás de esta fabricación. En algún momento tuve la oportunidad de ver el mega expediente del caso Wallace. Me acuerdo que una de las primeras páginas era el supuesto testimonio que Isabel fabrica también, y dice que el primer testigo que vio cómo sacaron el cuerpo de su hijo a este departamento en la calle Perulla es un niño. Fue un niño, un nene chiquito, que él ve todo, él describe el piso, cómo lo arrastran, cómo lo sacan, y que él y su madre limpian la sangre. Eso es lo que dicen los primeros testimonios. Evidentemente después se contacta a la madre, se contacta al niño, y no pasó eso. Nunca quisieron ratificar la declaración a pesar de las presiones de la señora Miranda de Wallace, de ese tamaño. O sea, el niño dice, yo limpié la sangre del con la cuerpo. mamá, y que lo sacó, y que lo sacaron, y que ellos hicieron todo este impresionante, ¿no? Pues limpiaron súper bien porque nunca encontraron ninguna evidencia. 6 meses después, una gota de sangre. 6 meses después, una gota de sangre. Así es. Que no pertenecía a, digamos, puede ser de la media hermana. Así es. Pero en un momento dado se dijo que sería del señor Miranda. Bueno, sí, del señor Miranda, o del señor Wallace más bien. Del señor Wallace, pero pues el señor Wallace lo había adoptado. No era su hijo biológico. Es decir, es realmente... yo quiero enfatizar un poco sobre este delirio, digamos, judicial que vivimos en México durante décadas. Todavía lo seguimos padeciendo. Que es que algo así pueda pasar por ministerios públicos, peritos, jueces, hasta la Suprema Corte de Justicia, sin que nadie diga, oigan, esto está fabricado. Claro. Es que no es la excepción, el problema es justamente ese. Y yo creo que justo ahora que hablamos de la posibilidad que abre esta reforma al Poder Judicial, honestamente tendría que ser una reforma o tendría que obligarnos a replantear todo el sistema de justicia penal. Porque para empezar, digamos, hay formalmente 4 de cada 10 personas en prisión, en realidad son legalmente inocentes, pues están en prisión preventiva. Y de las que sí tienen una sentencia podrían ser personas como, por ejemplo, estos 5 actores del caso Wallace, ¿no? No sabemos si son víctima, por ejemplo, de una fabricación por este sistema tan corrompido. Por eso creo que sí hay que como pensar cuáles son los factores que permiten este tipo de casos. Ahora que decías, ¿cómo pasa por tantos instantes? Bueno, hemos hablado mucho de Brenda Quevedo, la otra mujer es Juana Hilda González Lomelí. Ya hablamos de que fue trasladada ilegalmente a Siedo en ese entonces. Ahí fue torturada sexual y psicológicamente. Se le obligó a grabar sin presencia de nadie de su defensa esta supuesta confesión o esta confesión que se hizo sumamente viral. Recordarán que después en la madrugada el coche en el que iba tuvo un accidente rarísimo. En el que fallece, de hecho, la persona que le estaba custodiando, es decir, irregularidades, violaciones al debido proceso y demás, pero esa no es la excepción, no es algo que le haya pasado nada más a ella. Una detención con violencia la denuncian, de acuerdo con la EMPOL, 7 de cada 10 mujeres. Si te detuvieron, si a 7 de cada 10 las violentaron para decir lo que dijeron, ¿cómo sabemos que verdaderamente el caso está sustentado en verdad? A 3 de cada 10, además, las amenazaron con lastimar a su familia, como es el caso de Juana Hilda. Le dijeron que iban a lastimar a su hija. Y solo un poco como audiencia, ponernos en los zapatos de estos casos, de estas situaciones, ¿no? Sí. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué haría yo si me detienen y me dicen, o dices esto, voy a lastimar a tu hija? Y así se construyó en el imaginario la justicia en el Calderonato, ¿no? O sea, por eso me parece que hay que evaluar como no solo este caso como parte, pues, de todo un engranaje o de toda una máquina, pues. Sí, la idea, digamos, perdón, nada más rapidísimo, la idea de los buenos era la idea, quien estaba más ligado a Felipe Calderón o a García Luna, el que estaba más cerca era el que estaba impune. Claro. Y todos los demás éramos daños colaterales. Así es, y recordando uno de los momentos más influyentes de la señora Wallace, es el que justamente narró el padre biológico de Hugo Alberto Wallace, Manuel León, si no mal recuerdo. Sí. Él nos decía que en 2019 apareció en el Senado, fue llevado por algunos senadores para narrar su experiencia, para revelar algunos datos, y ahí decía que justamente cuando fue a la Siedo
a practicarse o sacarse sangre para compararla con la de la gota hallada en el departamento en 2006, prácticamente 6 meses después del crimen o del supuesto crimen. Pues básicamente la señora Wallace entró como la señora de la casa a las instalaciones de la CIEDO en la propia PGR, y pues de esa magnitud estábamos hablando del influyentismo en todas las áreas y en todos los ámbitos. Y la complicidad de los medios de comunicación, para no solo hacer montajes, que eso ya ni siquiera está controvertido, pues no podemos hablar de datos duros cuando hablamos de montaje como en otros casos. El caso Vallarta, bueno, ese sí ya tuvo por lo menos en una parte una resolución de la Corte con la acusada Florence Cassés, pero los medios, yo me acuerdo revisando justamente también como todas y todos hemos hecho aquí el expediente o lo que se publicó al respecto, unas descripciones que hacían los medios de comunicación refiriéndose, no solo sexualizados, o sea, diciéndoles, bueno, es que no lo quiero repetir pues para no hacer lo mismo, pero, o sea, unas prácticas verdaderamente vergonzosas, exhibiendo a estas personas, violando la presunción de inocencia, publicando versiones sin comprobar solamente porque venían justamente de esta parte poderosa. Es decir, los medios de comunicación también legitimaron y validaron este actuar político, ¿no? No fue un montaje de poder, no solo de gobierno. Y es que fue fuente justo de información de muchísimos periodistas. Recordemos que no solo les proporcionó información sobre el caso Wallace, les proporcionó información de todos los casos en los que la mujer se echó encima, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante porque se convirtió en una fuente no comprobada que les permitió el acceso, por ejemplo, a las detenciones en las fiscalías, a los cuartos de tortura, a todas las instalaciones donde se llevaban a cabo este tipo de atrocidades durante este sexenio. Sí, y en el caso de los medios de comunicación, yo hablo, por ejemplo, en específico, de Ciro Gómez Leiva, tanto en Milenio como en Imagen, eran de decir que la señora tenía la verdad y ellos simplemente la mostraban como si fuera la verdad absoluta. Y entonces un espectacular donde se decía que fulana de tal era una secuestradora, equivalía a un programa de televisión de noticias y se iba generando esta narrativa de mentirosa, fabricada, que dañó a todas estas víctimas, pero fundamentalmente dañó la percepción de justicia y la percepción de que podíamos lograr algo dentro del Estado en materia de justicia, en materia de seguridad, ¿no? Y abonando un poco el papel de los medios que decías, Luisa, y en complicidad con las prácticas del gobierno de entonces, ¿no? Felipe Calderón particularmente, eran estas presentaciones masivas, llenas de medios, cámaras, por ahí fotógrafos, para presentar a un delincuente calificado ya como delincuente, que pues ni siquiera sabíamos si lo era, totalmente descubierto de su rostro, presentándolo al mundo como prácticamente lo peor. Bueno, hay colegas como Emanuel Stills han justo hablado de la fabricación no solo de crímenes, sino de bandas, ¿no? Así es. Pues ¿se acuerdan la de Jacobo Tagle? ¿Recuerdan esa presentación? Sí. Es espantosa. Sí, realmente cuando después de 6 meses que ocupan el departamento del 4 de Perugino 6. Perugino, sí. Cuando encuentran una fotografía, y si tú ves esta fotografía que es de un viaje a Chalma, todos los que están en la fotografía fueron inculpados, torturados y sentenciados con 70, 80 años de prisión. Y esa es la prueba de la señora Wallace. Pero yo recuerdo que durante el sexenio de Calderón nos llamaban y los acomodaban, nos decían, espérame tantito porque voy a acomodar toda la escenografía. Te lo decían así, no tenían empacho en decirte, párate así, muévete así, los acomodaban para la fotografía perfecta. Exacto, y muchos de ellos, no recuerdo en este momento de dónde leí la estadística, pero que el 70% de los que fueron presentados a medios de comunicación no tuvieron ningún tipo de proceso y fueron liberados. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y para cerrar, solo recordar que justamente tuvieron que interrumpir estas prácticas con el famoso Pacto por México para pues no hacer apología del delito. Estamos hablando de Isabel Miranda de Wallace, quien falleció hace apenas unos días, pero vamos a analizar al volver de este corte también, pues, cómo se manejó en redes sociales la muerte de esta mujer que por algunos fue considerada activista. Maciosare.
víctimas no nos corresponde probar la culpabilidad de quienes cometen un delito. Eso le corresponde al Ministerio Público. Maciosare. Regresamos, estamos hablando de Isabel Miranda de Wallace y a mí algo que me sorprendió mucho con el anuncio de su muerte también fue la reacción tan exagerada de algunos medios de comunicación, comunicadores en Twitter, quienes la reconocían como una verdadera activista de los derechos humanos. Me pareció de verdad aterradora esta respuesta, no sé ustedes cómo lo vieron estas semanas. Sí, es seguir manteniendo, digamos, esta narrativa de los medios de comunicación desde aquel pacto que decía Armando, donde se autocensuran, Gómez Leiva, Lore de Mola, es decir, Televisa, sí. TV Azteca, Imagen, casi todos los periódicos, se autocensura para decir que la censura será en ayuda del proceso de pacificación. Porque si se acuerdan en la guerra contra el narco y después el crimen organizado ya era cada vez más, Felipe Calderón decreta una guerra sin combatientes, por lo tanto no hay gente inofensiva, es decir, no hay civiles, no existe tal concepto, hay daño colateral. Es decir, que se estaba buscando un bien social mayor que era que se terminara la delincuencia. Y los personajes, estos vengadores como Wallace, eran los encargados, imagínense, sí, de hacer justicia del país. Eran los únicos, era la única víctima ella. Todos los demás no eran víctimas, las víctimas que ella produjo y los demás que fueron daños colaterales y asesinados de la supuesta guerra contra el narco. Porque en algo andaban, ¿no? Esa frase que parece que se institucionalizó, así terrible. Es. Y bueno, hay que recordar que pues todo este escenario, contexto del secuestro de Wallace, pues fue justamente en el Calderonato, justo con esta guerra contra el narco. Y bueno, pues hay que recordar que ya es llamado ese sexenio como la fábrica de delitos y de delincuentes, ¿no? Y para ilustrar, básicamente les traigo unos datos. Al final del sexenio de Vicente Fox habían 278 casos de secuestro, esto se registraba, y al final del sexenio de Felipe Calderón fueron 1,421 casos de secuestro registrados ante las autoridades. Esto es un aumento de casi 5 veces. Pero hay otros delitos también, por ejemplo, los homicidios, pues por supuesto que se aumentaron a 27,000, y los casos de tortura aumentaron con Calderón más de 500%. De 2005 a 2012 crecieron a 5,560 quejas. Y ya nada más para finalizar, también este sexenio se caracterizó justamente por la detención arbitraria y masiva de personas, y bueno, pues estaban en la cárcel, no se les dictaba sentencia. Básicamente fueron más de 105,000 personas las acusadas de delincuencia organizada, detenidas, y bueno, solo a 3,000 se les pudo dar un juicio y dictar sentencia. Y fíjate, en otras cosas, digamos, donde estaba distraída la administración de Felipe Calderón era justamente en la comunicación. No solo con estos pactos extraoficiales, digamos, también con algunos oficiales. Hay un estudio de Brambila en el CIDE, me parece que se publicó. Algunas áreas incrementaron sus gastos de comunicación hasta en 450%, y particularmente eran obviamente las áreas de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública, la PGR, todas las que están involucradas en esta muy mal llamada o supuesta guerra contra el narcotráfico, estaban al mismo tiempo mediáticamente pues lavándose la cara. Y bueno, por supuesto, esto incluyó también una inversión en medios de comunicación, en comunicación social, ¿no? O en gastos, digamos, en contratos de hasta el 67% más. Incluso había medios que les producían spots a estos corporativos. Sí, es decir, por eso no podemos obviar la importancia de las narrativas y los medios de comunicación, como bien decían, y así entendemos los tweets que vimos hace poco. Vamos a verlos y veremos si coinciden, a lo mejor fueron de los beneficiados, no sé. ¿Con los contratos? Habría que ver. Vamos a ver algunos de estos tweets de esta semana que estuvieron dando vueltas para la gente que no tiene Twitter. Gómez Leiva. ¿Lo leo? Sí, Fabricio, por Dice, favor. usted, Alejandro Solalinde, que califica a alguien de antimujer, ¿es un superhombre? Sí, qué suerte tuvo Isabel de no caer en sus manos, sacerdote, pastor del pueblo.
Por cierto, ¿desde qué altura afirma que Isabel y Norma Piña representan lo más podrido? ¿Quién carajos es usted? ¿Dónde estuvo en las recientes crisis de los migrantes? ¿Estaba perfeccionando su catecismo en la chingada? Pero está muy exaltado, ¿no? Parece que es algo personal para él. Parece ¿no? que es algo personal, después de que la última vez que vimos a Ciro Gómez Leiva en un acto político fue al lado de Felipe Calderón en España, reivindicando toda esa narrativa. Aquí está Joaquín López Dóriga, también le contesta al padre Solalinde: ¿es usted un miserable? Si es así, está su piedad como estarán sus votos de castidad y pobreza. Usted no tiene Dios ni madre, pero eso sí fue el capellán de López Obrador hasta que lo arrojó de su templo presidencial. Pues sabemos que fue gente que fueron las fuentes de Isabel Miranda de Wallace. Recordemos que Isabel incluso presentaba las estadísticas con Ciro Gómez Leiva de secuestro, que yo la verdad no entendía la metodología de Alto para... Exacto, hasta que se fue. Sí, exacto, hasta hace meses, ¿no? Es una práctica que siguió. Ahí nomás, viendo este decálogo, por cierto, decía justamente en uno de los puntos no prejuzgar culpables, ¿no? Entonces, a lo mejor le pusieron atención también como con cierto sesgo. En este pacto de censura hay una serie de puntos, en este ¿no? decálogo, sí, algunos puntos. Y por cierto, y por supuesto, sin jamás obviar que la responsabilidad primaria de proteger a todas las personas es del Estado en todos sus niveles, también a eso se comprometieron, a proteger a los periodistas y solidarizarse ante cualquier amenaza o acción. Y pues tampoco es que eso, digamos, haya pasado en el pacto, ¿no? Es decir, sus propias colegas. Y lo preocupante es que sigue sucediendo, es decir, ahora con esto del supuesto campo de exterminio, ¿no? Que te remite a los nazis rápidamente, en lugar de llamarles fosas clandestinas a lo de Jalisco, se engarzan, digamos, en este tipo de narrativas llenas de adjetivos, llenas de rabia, digamos, queriendo que eso sea posible y que eso demuestre la posibilidad de que Estados Unidos intervenga militarmente en México para resolver ese problema de la inseguridad, que es un problema sistémico, es decir, es estructural de este país. Y bueno, sobre justo la muerte de Isabel Miranda de Wallace, el periodista Ricardo Rafael, que lleva más de 6 años investigando a fondo este caso, pues él señala en su libro, su reciente libro, que esta desaparición o el reporte de la muerte de Wallace es una coincidencia cósmica. Él prácticamente pone en duda que la señora Wallace esté muerta, porque pues prácticamente se venía un vendaval de nuevos testimonios, nuevas pruebas. Ya lo veíamos con la declaración de la expareja de Hugo Alberto Wallace allá en Estados Unidos, es Claudia Muñoz, quien el día miércoles estuvo declarando ante un fiscal de la Fiscalía General de la República en un consulado allá en Estados Unidos, justamente para declarar y bueno, rendir sus nuevos testimonios que podrían dar un giro a este que dice caso. Que ella habló con el supuesto desaparecido un año después, ¿no? Así es, efectivamente ratificó, porque esta información ya la había dado a conocer 5 años antes. Sin embargo, ahora ya es oficial, la rindió ante un fiscal general y bueno, pues prácticamente es tomada en cuenta como una de las pruebas en el juicio que se le sigue en contra de Brenda Quevedo. Y ahora hay que ver quién la defiende, porque precisamente su defensa, hablábamos ya de Salvador Leiva y otras mujeres y hombres abogadas y abogados, o sea, han tenido que salir del país, pues no solo por las amenazas directas, sino por esta persecución judicial. Es decir, por aceptar defender a personas ante alguien muy poderoso, como era este caso, pues tuvieron que irse, ¿no? Y eso es un desincentivo para que cualquier otra persona acepte casos de este tipo, lo cual es en detrimento de la justicia y la democracia. Pero la denuncia justamente que hacen estas personas integrantes de su defensa es que no hay el mismo compromiso de las actuales, ¿no? Y eso nos deja otra lección. Sin defensorías públicas no va a haber justicia, ¿no? Hay que poner también eso en este contexto de reforma. Que también hay que ver qué pasa con estas denuncias que siguen activas. Recordemos que hay más personas involucradas en esos procesos judiciales. También le toca a la Fiscalía General de la República decidir qué va a hacer con estas 12 carpetas de investigación ahora que la señora no está, porque como les platicaba, son irrisorias, carpetas de investigación para no dar declaraciones, procesos judiciales, amparos en los juzgados del país. Y hablando de fabricaciones, yo solo cerraría con esta
parte, la parte del niño, que quiero leerles un pedacito. Lo que decía Isabel Miranda era esto: el niño que le dijo que el departamento número 4 sacaron una persona herida y que su madre tuvo que limpiar la sangre. Esa fue una de las pruebas estelares junto con la gota de sangre, para dejarla bien clara. Fíjate, o lo habían descuartizado o no lo habían descuartizado, porque aquí dice una persona herida. Imagínate Claro. las contradicciones Fue cambiando. que los jueces dejan pasar como si tal cosa, ¿no? Por Y supuesto. hay que decirlo, los medios se prestaron a estas falsificaciones. Fue una primera versión que se dio justamente apoyada o respaldada por Isabel Miranda de Wallace, esta la del niño que tú refieres, Laura, y después se cambió justamente por la de Hilda, Juana Hilda, la de que pues fueron salió ella junto con Hugo Alberto Wallace a un cine y posteriormente pues regresaron a el departamento y ahí fue donde se habría cometido el crimen. Se cambió. Conclusiones de esta noche. Bueno, a mí me preocupa mucho, sí, toda la estructura que puede ser, digamos, la idea de que Isabel Miranda de Wallace no murió, la voy a tomar no en sentido literal, sino en sentido metafórico, es decir, si pervive la red de complicidades que le permitió una figura como estas, impune en la tortura, impune en señalar gente como culpable, pues no habrá muerto. Y me preocupa sobre todo que este discurso de que los criminales pueden ser señalados y entonces ya no son mexicanos, ya no son seres humanos y hay que exterminarlos para que viva otra parte del país en paz, me parece que hay que combatirlo porque no es esa justicia la que estamos buscando. Totalmente. Pues yo solo, hay una gran oportunidad, ya vimos todo lo que estaba pasando en el Poder Judicial, viene una gran oportunidad, la perspectiva de género y de derechos humanos será fundamental, informémonos todo lo posible porque estas personas van a delimitar y delinear nuestra convivencia pública, ¿no? Al final. Y solo también preguntarnos si se estaba persiguiendo a falsos y falsas culpables, si se estaban fabricando delitos, ¿por qué no se persiguió que hacía Genaro García Luna y demás, que no persiguieron a quienes verdaderamente eran generadores de violencia, ¿no? ¿Qué contubernio o interés había ahí? Y bueno, yo me quedaría con una frase de Ricardo Rafael, que la verdad es que está muy buena. Tiene que ver con la desaparición en 2005 de Alberto Wallace. Y él dice que, bueno, alguien comete un crimen justamente como la desaparición, probable desaparición, para pues ocultar uno mayor. De esa magnitud, ahí siembra la duda de qué está hablando, pues básicamente ahí está. Pues esperemos que este momento coyuntural tan importante, que termine este legado de terror de 20 años de una mujer que fue considerada por algunos, por algunas, como una defensora y activista de los derechos humanos, que pues para mí la verdad refleja uno de los periodos más oscuros que ha vivido nuestro país. Esto fue Maciosare, nos vemos la próxima semana, pero recuerden que toda la semana pueden estar viendo La Barra de Opinión. Maciosare.